Desde la histórica e heroica Piribehuy. Estamos en el templo del Ñande Yaraguazú, o Dulce Nombre de Jesús. Dos nombres tiene esta iglesia de influencia franciscana. Es una ciudad más que histórica, conocida anteriormente según los libros de historia como paraje. Era el paraje obligatorio de los transportadores, de las carretas de hierba mate que venían de la zona de Caguazú y paraban en esta zona. Bueno, antiguamente se llamaba Santo Cristo, ¿no? El Señor de los Milagros. Después, posteriormente se dice, llegó a llamarse Ñande Yaraguazú, el dulce nombre de Jesús por el nombre mismo cuando se le consagra como santuario, desde aquella vez que queda como dulce nombre de Jesús. Bueno, se le atribuye el primer milagro a un personaje muy pintoresco que se llama Gaspar de Medina, un sacerdote franciscano. Por lo visto tenía jerarquía, tenía cáncer de fosas nasales, dicen los libros, y él en promesa vino a pedir que si se curaba le iba a agrandar, iba a ampliar más la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Él se cura y cumple su promesa y dice que hizo un yaguarón chiquitito. O sea, el que hizo yaguarón vino a hacer acá también uno más pequeño. O sea, en promesa de haberse curado de su cáncer. De ahí queda este lugar, o sea, que de mucha veneración para nuestra gente feligreses. Bueno, nos encontramos ahora ante el retablo lateral, se dice. Tenemos dos retablos laterales, uno a la derecha y uno a la izquierda. Esto anteriormente, en sus principios, según sabemos, era un solo retablo. Después nomás se desaparta, viene más adelante estos pequeños retablos laterales, como se dice. En este retablo lateral, acá detrás mío está la imagen de la imagen del corazón de Jesús, que es un pequeño retablo nomás, y en el otro es donde está la Virgen del Carmen. La iglesia, el templo, es el centro mismo de Piribehuy. O sea, estamos en el centro urbano, en donde fue la batalla de la guerra de la Triple Alianza, o sea, en la década del 70, decimos. Nosotros recordamos el 12 de agosto, que fue el genocidio acá en Piribehuy. Y en esa fecha nos encontramos que acá la iglesia se utilizó de fortín, del centro de combate. El que está acá enfrente mío, la comisaría, era la comandancia donde estaba el teniente coronel Pedro Pablo Caballero. Él, por ser de mayor rango, pasa a ser comandante en jefe de la plaza, y con él estaba el capitán Solalinde, un joven soldado que quedó a cargo de todos los combatientes de 60, 70 años para arriba. Él dirigió el reducto Abuelo. En la esquina tenemos un almacencito, don Samuel. Ahí estaba el cuartel del Mariscal López. Y el que tiene la casita amarilla de puerta verde era la casa de Anita Segovia, una de las sobrevivientes de la guerra. Y en la esquina, frente al supermercado, la familia Gil Aguinaga. Ahí estaba la oficina del vicepresidente Sánchez, y en el otra pieza grande también estaba el ministro Martin McMahon, el americano. Y acá a mi costado, donde está la casa amarilla, verde limón, verde claro, y el otro lado, el medio rojo, era donde estaba el diario Estrella. Ahí se editaron 41 ediciones y un libro. Y lo que hoy es día el comedor, la que tiene el birrete verde, era prácticamente donde posaba Martin McMahon, la madama Lynn y la mamá del Mariscal López y los hijos menores. Y en la esquina, la familia Abogado, es en donde estaba prácticamente la procuraduría, o sea, donde el ejército se produjía, o sea, se juntaba ahí lo que quería.
O sea, lo que hay que recordar acá frente a esta iglesia, este templo, fue la masacre. Acá enfrente de la iglesia, donde a Pedro Pablo Caballero lo intiman a que se rinda, y como no atinaba a rendirse, lo amarraron en 2 cañones, lo azotaron delante de su señora y le cortaron la cabeza. Y según nuestra abuela, lo descuartizaron, dice. También hay que recordar que al costado de la iglesia, en el corredor, en uno de los horcones, fue degollado el maestro Fermín López con sus 2 muchachos. Estamos en el Museo Pedro Pablo Caballero. Este museo es un museo bélico de guerra. Y tenemos las 2 guerras, la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco. En esta habitación prácticamente tenemos todos nuestros prácticamente documentos y objetos de la guerra de la Triple Alianza. Específicamente nosotros recordamos nuestra fiesta patria el 12 de agosto y eso sucedió en el año 1869. Tenemos nuestros guardamemorias, nosotros le llamamos a esto porque a través de los objetos podemos contar la historia. Tenemos acá a nuestro personaje principal, al Mariscal López, hijo de don Carlos Antonio López. El siguiente cuadro, el cuadro donde está Panchito López con su papá. Y el siguiente es la famosa Madama Lins. Ella es Elisa Alicia Lins. En los libros dice que es la francesa, pues lo trae de Francia, pero más bien ella es irlandesa, de origen irlandesa. Ahí ya es este cuadro ya después de viuda ya. Y el siguiente, el cuadro, el que está vestido de rojo, es nuestro héroe, Pedro Pablo Caballero. Es un teniente coronel que pasó a ser después comandante en jefe de la plaza. Él, por no rendirse frente a nuestro templo, en nuestra iglesia, fue delante de su esposa, fue dado una buena paliza, como se dice, o sea, después de haberle pedido la rendición, como no atinaba a rendirse, dice que amarrado en 2 cañones, de haber sido azotado, le ponen cojinete y le cortan la cabeza. Y según nuestros abuelos, dice que lo descuartizaron. El siguiente es el de barba blanca, maestro Fermín López, un profesor de Villarrica, un profesor guaíno, nosotros le decimos. Este profesor ya era octogenario, o sea, estaba ancianito ya. Por segunda vez se presenta en Azcurra, ya en marzo, según cuentan los libros, que vino acá a Mariscal López, lo manda y estuvo 7 meses nomás enseñándole a sus jóvenes. Tenía 200 jóvenes en 2 batallones. Él es el que les instruía en la parte teórica, o sea, les contaba la historia de la guerra, de la bandera, de la independencia, y tenía el don de oratoria. Eso es después, todos los días, dice, después de haber practicado a usar las armas a la noche, bajo una fogata, dice, al costado de una fogata, él contaba la historia. Y el siguiente es el americano. Acá tenemos 2 fotos, una afeitada y otro con barba. O sea, este americano era el ministro plenipotenciario Martin McMahon. Hoy día le decimos embajador nomás. Este americano cuando llega dice que lo que hizo es anotar todo lo que iba sucediendo y a la vez también dibujaba, tenía la habilidad de la carbonilla, o sea, sabía dibujar con lápiz de papel. O sea, él, gracias a estos dibujos y en lo escrito, hizo un libro, ¿sí? Y esto van a encontrar en los libros, todo lo que están arriba, esto blanco y negro, hecho en el momento y explicando en su libro. Tenemos también la poesía hecho acá en Resurgirás Paraguay, que la hizo acá cuando a Madame Lin le dedicó, porque apareció una famosa poesía hecho por los argentinos, Llora Llora Urutaú, y él hace en contrapartida. Porque al final de Llora Llora Urutaú dice que ya no existe Paraguay y él le da tanta rabia que entonces hace otra poesía y le pone como título Resurgirás Paraguay, o sea, que no se va a acabar. Estamos acá ante el cañoncito, que fue un poco una de las partes de la estrategia de la guerra, porque sabemos bien por historia que acá la batalla duró 5 horas y 3 veces atacaron.
Y una de las estrategias que usamos fue el famoso cañón P o cañón tatú, que son cañoncitos hechos caseros, sobre la hora nomás, o sea, sobre el momento nomás se hizo. Y de cañón a cañón se llenaban estos cañoncitos a la altura del pecho, se amarraba en la trinchera y era accionado con una cuerda, con un sistema de trampa de ratón. O sea, tenía un resortecito que al estirar el ganchito se accionaba y estaba cargado hasta la boca. Y le llamaban cañón P porque sonaba hueco y cañón tatú porque era destroza hombre. Ustedes sabrán muy bien. Entonces el soldado dice que tenía el fusil, que era de un tiro nomás. Esperaba muy a pesar suyo sus 70 metros, pero el alcance de nuestro fusil era de 70 metros, mientras ellos dicen que pasaban los 100 metros. Entonces cuando alcanzaba los 70 para abajo, él le disparaba a uno y cuando se caía, eso es estar seguro. Entonces agarraba el manojo de cuerda y estiraba a la vez ambos lados con las dos manos. Entonces se accionaban todas a la vez. Y si había un soldado, dos soldados, tres, hasta 4 soldados, dice, le traspasaba todo, mejor dicho, lo destrozaba todo. Por eso que se llama destroza hombre, mocata tú, que hasta hoy día es vigente para nosotros esa misma historia. Explicaciones, Mena Barreto, acá nosotros tenemos el arroyo Mborevi. El arroyo pasaría de oeste a oeste bajando, es el arroyo Piribebuy, que era río en esa época, y del norte para el sur bajando pasaría a ser el arroyo Mborevi, que ahí bajando al lado, acá de la zona alta, acá bajando para este lado, es que Mena Barreto va bajando, dice, y es divisado de frente de la iglesia acá, es divisado por el capitán Solalinde. Acá en esta zona es donde Mena Barreto es ultimado, o sea, este Gervasio León le dispara con un certero disparo, dice. Sí, acá en este mapa, muy bien, este está hecho por un tal Betancor, un portugués, que hace prácticamente la parte del mapa explicativo de las trincheras. Y acá al centro mismo pueden fijar, está la iglesia, los 20.000 hombres rodeándonos y nosotros acá éramos 1.600 contra 20.000. Ellos tenían, bueno, viendo así más o menos en intermedio, 43 cañones rayados, pues hay muchas versiones. Y nosotros 12 cañoncitos y un bus. 43 cañones contra 12, 1.600 que éramos familia. Hay que tener muy en cuenta que la tercera capital en aquella época, cuando era la batalla acá, nosotros esto era más bien un refugio, porque Mariscal López estaba en Ascurra organizando su ejército, o sea, estaba recomponiendo otra vez su ejército en Acupé. Y acá estaban refugiándose todos los familiares. Por eso acá nosotros la batalla nuestra es de familia. O sea que en otra palabra, acá los abuelos, los nietos y la mamá nomás los que estaban peleando. Escucha. Bueno, estamos en el hospital de sangre, que sabemos bien por historia que el 28 de diciembre de 1868 sería el lustro terrible, van a encontrar en el libro, el médico cirujano capitán Velilla y Gorostiaga dice que improvisaron un hospital de sangre acá. O sea, sabemos bien que después de la batalla de Lomas Valentinas, toda esa gente fueron heridos y pudieron escapar, se venían a refugiarse acá en este hospital. Acá cuenta la historia, dice que fueron cerradas puertas y ventanas del hospital por la muerte de Mena Barreto, o sea que el conde Deu estaba tan enojado porque acá se le muere Mena Barreto. Entonces, en represalia, dice que cerraron puertas sin ventanas y la quemaron. Era una casa larga, una casa colonial, sabemos bien. Y al lado dice que estaba un galpón de olería, o sea, de paja. Y en la última habitación, como en una casa larga, en la última habitación estaba la salitrera, o sea, donde se trabajaba por la pólvora. Por eso que fue fácil quemarlo, dice. Y Efraín Cardoso en su libro van a encontrar
de que dice que cerraron puertas y ventanas y como estaban todos quemados, dice alguno intentaba sacar la cabeza o la mano por algún agujero, dice que a punta de lanza y bayoneta la metían otra vez y como todos estaban quemados, desesperados, dice se tiraban todo por la pared, se estrellaban por la pared. Y por mucho tiempo terminaba ya la guerra por la pared, dice que estaba todo colgado la piel de la mano. O sea, eso es lo que tenemos en memoria y en recuerdo de lo que es este hospital de sangre. Bueno, estamos acá con la artesana Ña Rosa y estamos en pleno trabajo del poncho de 60 listas. Como verán, el poncho de 60 listas tiene su historia. Cuéntanse que dice este poncho, le llaman 60 listas por el hecho de antiguamente existía esta famosa hilo tubito marca cadena de 60 metros, por eso le llamaban 60 listas, es una de las explicaciones. La otra es por los 60 listas blancos, en este caso sería la naranja, que es estándar, dice, porque algunos tienen el hombro demasiado ancho, entonces pasa un poquito más de 60, o algunos menos y 50 y algo, pero estándar es 60 listas, que no hay que olvidar que poncho para I. Después 60 listas, el poncho para. ¿Y por qué decimos? Porque el indígena, ante a todo lo que era de varios colores, le decía para. Entonces es indígena colonial, podemos decir. El poncho netamente nuestro. Porque algunos muestran que eran los colonos que vinieron a enseñarnos. No, podemos decir que nuestros indígenas, ya cuando vienen los españoles, ya teníamos nuestro pequeño telar, o sea, ya conocíamos el algodón y hacíamos el ñepoá, o sea, el hilo se hacía en forma natural. ¿No? ¿Qué pasa? Nuestra historia tiene mucho y muy rica, es porque la otra historia del poncho de 60 listas es por los 60 listas de muertos, que terminada la batalla se juntaron delante de nuestra iglesia, de nuestro templo, 60 hileras y todos fueron enterrados delante del altar como ofrenda, porque ellos se ofrendaron por nuestra patria. Y cuando se le enterró a Monseñor Virgilio Roa, que él es el que se obsesionaba mucho por eso él quiso ser enterrado frente al altar, porque él tenía que haber sido enterrado a los laterales, a los costados o enfrente de la iglesia. Pero como él tanto insistió de ser enterrado delante del altar, por la sencilla razón que ahí se enterraron toda nuestra gente. Entonces, ¿qué pasa? Como él era capellán de la guerra del Chaco, muere en Acupé, un día 8 de diciembre de 1978, y va a acá los feligreses a pedir por sus restos, vienen, cavan la fosa, y al cavar la fosa encontraron que era cierto. Había muchos huesos, dice, fénum, costilla y cráneo, y muchos cabellos. Hoy día, por eso, hasta hoy día la tenemos ahí en el museo, una hermosa trenza. O sea, el que testifica de que eso es cierto, porque es una versión oral, y cuando es versión oral se dice que tal vez, quizás, a lo mejor puede ser, porque no se documentó, no se escribió. O sea, nuestro argumento está en esa cabellera. Yo soy la señora Rosa Segovia, estoy trabajando desde años este telar del poncho. Este es el telar para el poncho de 60 listas, viene a ser un color diferente nada más, no es el blanco y negro, pero son pedidos. Y yo aprendí desde muy chiquitita, cuando tenía 7 años, yo ya sabía tejer la parte más difícil, que es la parte de la guarda. Entonces, ese que llamamos fajita. Entonces, después que yo terminé mi primaria, yo empecé a tejer ya el poncho. Y desde ahí que estoy haciendo en esto, porque más viene de generación a generación. Acá que está mi hermana presente, que trabaja también conmigo como tejedora, una de las mejores tejedoras del poncho. Y ahora justamente que está por abrir el curso del poncho, está también invitada como alumna también para aprender todos los telares, porque son 3 telares diferentes. Y de ahí que estamos ansiosas de aprender todo y trabajar. Es un telar que empezamos con el urdimbre, después continuamos como el yeporabó que estoy haciendo ahora mismo. Después le tengo que colocar los lisos y al par estirar por los postes las sillas y los palos de escoba de ambas puntas para poder tejer.
Es un telar minucioso que solemos tejer de hilo a hilo, pero es el hilo de coser que es muy minucioso, pero podemos llegar a terminar un poncho. El procedimiento es el primero, poner los hilos y 4 colores cada uno, y para caminar menos colocamos 4 hilos, ir y venir 6 metros. Entonces en ese ya tengo todas las listas. Después le hago el yeporabó, le pongo los cruces, los lisos y después el tejer. Ahí ya extiendo todo y ya hago el telar, ahí ya empiezo a hacer el poncho. Y trabajando, pero ahora mismo todavía no estoy haciendo como para tejer. Sí. Bueno, este es el poncho de 60 listas, el poncho Paraí, que me encanta mucho porque es dorado, y que en nuestra historia encontramos de que Mariscal López tenía un poncho dorado. Y sabemos bien que está escrito eso en los libros, que Mariscal López llegó hasta Cerro Corá con su poncho. Entonces es muy bueno como recordatorio este poncho Paraí, poncho dorado, me hace recordar mucho un poco nuestra historia. Y recordando esa historia también nos hace recordar que cuéntese que dice que Madame Lin en su descaro dice, porque a él le acusaron mucho de la mala fama que tenía ella, de que ella fue la causante mayor principal. Y él hace un descaro en Argentina y llegó a editarse un libro de eso. Y ella cuenta de que él estuvo cuando era tercera capital en Piribehuy, ¿sí? Que ellos fueron en el Salto Piranetá, ¿sí? Que queda a unos kilómetros acá, una hermosa cascada. Él que ahí Mariscal López ofreció a toda la cúpula, o sea, teníamos acá el gobierno, porque era tercera capital, ahí estuvo Parovi, Martín Manmajón, Bernardino Caballero es el que hizo el asado, o sea, estaba toda la cúpula, en otra palabra, y Madame Lin dice que ahí al costado de la cascada, ahí se cantó la famosa Odas, y se sirvió ahí la famosa, un asado de un cordero, o sea, tenemos memoria de eso, de que en el Salto Piranetá nosotros acá tuvimos una hermosa serenata bajo la luna llena, dice, en mayo, o sea, tenemos inclusive la fecha y todo. Sí, pues qué belleza, ¿me entiendes? El Mariscal López usó esta última capa de vida también, ¿no? 2,5 millones. La voy a comprar, promedio. Un regalo. Voy a comprar y me va a encantar y voy a venir, vale la pena.